Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos mis estimados hermanos. Les habla Luis Luker. En esta oportunidad, gracias al Señor, vamos a continuar con la segunda lección, ¿verdad? Del curso de homilética que habíamos iniciado la semana pasada. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con el tema y nada más habíamos visto en ya les digo para no equivocarme. La semana pasada habíamos visto lo que era la introducción a la homilética y en esta oportunidad, ¿verdad? Gracias al Señor, vamos a empezar con la segunda lección inmediatamente. Vamos a empezar a ver el segundo tema. Este tema lleva como título, para las personas que están anotando y están apuntando, este tema que vamos a ver es los requisitos para un predicador o requisitos para un predicador. Y como dije, vamos a seguir en lo que nos habíamos quedado, que era la introducción a la homilética. Y vamos a poner este subtítulo, por así decirlo, vamos a poner también lo que vimos en la primera lección, vamos a ver. Y pueden ponerlo como un subtítulo y es una pregunta, es ¿qué requisitos son necesarios para el predicador o para la predicación? Repito esto. ¿Qué requisitos son necesarios para el predicador o la predicación? Dijimos, como número uno, en la primera lección hemos dicho que un requisito fundamental, esencial, es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a arrancar de una vez y vamos a ir a ver el libro de Isaías en su capítulo 61, versículo 1 al 2. Isaías 61, 1 al 2. Como yo había indicado la semana pasada, yo ya lo tengo aquí, entonces yo los voy a ir leyendo para ir avanzando. Entonces dice Isaías 61 del 1 al 2, dice: El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ok, vamos a ver. Hay un punto aquí, hay un punto importante y es, vamos a ver, Jesús no empezó su ministerio, escuchen esto, Jesús no inició o no empezó su ministerio sin antes haber recibido al Espíritu Santo. Y ojo con esto, porque para la predicación es tan importante, tan pero tan importante, es tan indispensable que nosotros tengamos una relación con el Espíritu Santo. Y escuchen, no es nada más ir a pararnos a un púlpito, un altar, a predicar nada más por predicar. Yo creo que una de las cosas principales que nosotros debemos de buscar es la unción, ¿sí? La unción tiene que ver directamente con el Espíritu Santo. Entonces, este anunciar, este proclamar, publicar, nunca va a ser tan efectivo como cuando nosotros sí estamos llenos del Espíritu Santo. Y en la predicación, postdata, no consiste en gritar. Se los digo porque yo recuerdo que cuando yo estuve iniciando en la vida cristiana, en algunos momentos yo quería aprender de cómo predicaba el que en aquel momento fue el líder mío y yo veía que él tenía una forma de predicar, de alzar la voz y yo quería imitarlo a él. Y no, no se trata de eso. Como dije, cuando uno comienza a predicar, uno era un gritón, a veces a uno se le salen ciertas cosillas, pero cuando uno empezaba, ni siquiera se hacía pausa, ¿verdad? Entonces no da chance, uno decía todo de golpe y hasta sin entender o hacer explicar bien para que las personas entendieran el tema, no se sabía. Entonces, la unción del Espíritu Santo sí se nota, no tanto en la forma en la que ustedes, o yo, ¿verdad? Con la voz se exprese, sino en el respaldo, ojo, la unción, ¿verdad? Sino en el respaldo que Dios te da a ti, me da a mí,
en lo que uno hace. Cuando, por ejemplo, ustedes comparten o yo compartimos la palabra, o el pastor, o los líderes, o quien enseñe, es ahí cuando se ve, cuando se comparte la palabra. Una predicación no viene de forma instantánea, no es como las sopas esas que se ponen en el microondas. Dios no da los mensajes así nomás, sin haberse preparado, sin haberle buscado. Esto viene después de horas de comunión y de búsqueda intensa en la palabra de Dios que mucha falta nos hace. Ahí es de donde se tiene esa relación con el Espíritu Santo. Y el autor de la palabra, vamos a ver, ¿quién es el autor de la escritura, el autor de la palabra? Bueno, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el que inspiró, porque estamos obviamente hablando de él, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita, sí, vamos de una vez, vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y digo esto porque nosotros, cada uno de nosotros, podemos, digamos, a lo mejor estudiar, podemos, tal vez sí, tal vez no, no tanto, pero a lo mejor muchos de nosotros podemos estudiar mucho la Biblia y saber mucho la Biblia. Y a lo mejor, ¿verdad? Podemos incluso confiarnos mucho, ¿verdad? En eso, en esa confianza en que sabemos mucho. Bueno, yo sé y ahora yo ya sé, pero ahora, como, vamos a poner este ejemplo. Entonces, como ya tenemos conocimiento o ya sabemos ciertas cosas, entonces como yo ya sé, no, mejor no me voy a preparar, voy a pararme ahí en el púlpito y esperar a que el Espíritu Santo a mí me hable y me diga algo. No, esto no funciona así. Esto no es así, jamás puede ser así. Una verdadera predicación, recuerden, requiere de tiempo. Que ustedes y yo nos pongamos en contacto con Dios y que veamos qué dice Primera de Corintios, para no avanzar mucho en eso. Veamos el texto primero. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Aquí está hablando Pablo. Y pongan atención a lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ojo lo que dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ojo, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y cuando dice demostración del Espíritu, esa palabra en Espíritu está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, así es como debe de ser uno cuando nosotros en algún momento de nuestra vida nos corresponda este tipo de responsabilidad, ¿verdad? Yo lo he dicho y lo relacioné en la lección pasada. Todos de alguna forma predicamos. Unos a lo mejor en un púlpito, en una iglesia, en alguna parte donde se ven como muy públicamente, pero habemos otros en una que hacemos esto en una manera muy personal, pero al final de cuentas todos predicamos. Y la unción y la llenura del Espíritu Santo no quiere decir que nada más se ocupa cuando uno está en un púlpito. No, eso es en cualquier lado. Donde ustedes prediquen la palabra de Dios, o yo, necesitamos hacerlo con demostración del Espíritu y con poder, como dice ese texto, ¿verdad? Que estábamos leyendo anteriormente. Y eso solamente se logra en una comunión con Dios. Cuando, vamos a ver, cuando ustedes van con Dios y ustedes y yo tenemos comunión con el Espíritu Santo, es fijo, es seguro que no nos vamos a venir o no, el Señor no nos va a devolver con las manos vacías. Eso es imposible. Por ejemplo, ustedes recordaron cuando Moisés subía a la presencia de Dios. Moisés siempre subía, pero cuando bajaba, siempre bajaba con la palabra de Dios. Esa es la relación.
Y si nosotros queremos ser buenos predicadores y queremos predicar de una forma, o efectivamente, mejor dicho, tenemos que aprender en primer lugar que uno de los requisitos indispensables es el Espíritu Santo en primer lugar. En primer lugar, ese no puede ser ni el segundo ni el tercero, es el primero. Ahora, vamos al segundo requisito tan necesario también para la predicación o para un predicador. Para las personas que están anotando, el segundo requisito es la piedad. Así, la piedad, tal cual, así como suena, la piedad. Y avanzo porque esto es muy sencillo. Ese es el punto número 2, la piedad. ¿Qué es? Bueno, la piedad es una acción que en primer lugar, ¿quién practicó esta piedad? Bueno, las escrituras nos enseñan que esta piedad, la primera persona que la practicó fue el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Él estuvo aquí en la tierra por primera vez. ¿Qué tuvo Él? Él tuvo piedad, por ejemplo, de los ciegos al devolverles la vista, tuvo piedad de los leprosos, sanándoles su piel. Perdón, un momentito, ahora sí. Tuvo piedad con los leprosos, sanándoles la piel. Y también ustedes lo pueden leer, Él libró a muchas personas de sus enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una parte, ojo, es una parte de la piedad. Vamos a ver, en el Antiguo Testamento, generalmente cuando se lee esta palabra piedad, esta tiene un sinónimo relacionado con compasión y con misericordia de parte de Dios para con los hombres. Pero ojo con esto, pero esto solo es una parte de la piedad. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos, por ejemplo, en las epístolas de Pablo, encontramos esta palabra piedad muchas veces y la palabra piedad en las epístolas tiene un significado que es diferente. En el Antiguo Testamento es como compasión, ahorita como lo acabamos de ver, pero en las epístolas, ojo lo que significa esa piedad. Es la dedicación y la devoción que debemos de tener con Dios. Eso es lo que quiere decir piedad. Entonces, ese conjunto, vamos a ver, si yo quiero tener piedad o yo necesito tener piedad para ser un buen predicador, recuerden que dijimos, por un lado, tengo que tener compasión. Pero se ocupa, esa compasión sí, se ocupa misericordia por la gente. Pero también, por el otro lado, piedad, recordemos que significa dedicación y devoción hacia Dios. Es decir, que nosotros nos disponemos para cumplir con todos los mandamientos de Dios. La palabra, esta palabra eh, viene de una palabra griega, piedad, viene de una palabra griega que es Eusebia. Lo voy a deletrear para aquellas personas que lo están apuntando. Número uno, antes de que lo apunten, la referencia para el diccionario bíblico es 2150. Eusebia. E-U-S-E-B-E-I y latina normal. A. Eusebia. Esta palabra Eusebia, usada en el griego, significa ser devoto, tener una buena actitud en pos de Dios, es hacer cosas que le son agradables a Dios. Eso es lo que significa Eusebia, piedad en el griego. Pero también esta palabra significa conducirse de una manera recta y moralmente limpia. Eso significa piedad en el griego. Imaginémonos, por ejemplo, a un predicador en todos los sentidos de su vida. Este predicador o este pastor o este maestro o este líder debe de estar bien alineado. Así es como debe de ser, de hecho. Quiero aclarar esto. Esto no significa que deba de ser perfecto. No es perfección, pero sí es llevar una vida limpia. Hay otro significado más que encontramos de la palabra piedad, que se hace mucho, pero muchísimo énfasis y está en el texto de Primera de Timoteo 3:16. Se los voy a leer inmediatamente, yo ya lo tengo aquí como les había indicado. Dice Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente
Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, esta palabra, préstenle en atención, misterio de la piedad, esa la pueden marcar si tienen sus computadoras, le ponen negrita y hasta la subrayan si quieren. Esta palabra, misterio de la piedad, está haciendo referencia a una vida práctica, a una doctrina que es conforme a la piedad, pero que tiene que ver con la acción y con la vida practicada. La piedad, básicamente, en otras palabras, viene siendo la doctrina sana de Jesucristo puesta en práctica. Esa es la piedad en un tercer significado incluso, ¿verdad? Porque decimos, ¿por qué es que nosotros decimos que para predicar y para la predicación se ocupa piedad? ¿Por qué decimos eso? Bueno, déjenme comentarles esto. Algunas veces han habido hombres que han predicado muy, pero muy bien, que son admirables, pero que pasa el tiempo, al cabo del tiempo, van demostrando o han demostrado llevar vidas impías. Y ese no es el propósito que Dios o el Señor quiere de un predicador, o sea, de ustedes y de mí. No es el propósito que Él quiere. El Señor lo que sí quiere de un predicador, de ustedes y de mí, y de cualquiera, lo que el Señor quiere es que nuestras vidas siempre sean encaminadas en la piedad hasta el último día de nuestra vida. Y ¿esto qué es? Es no permitir en nuestras vidas la impiedad, ¿verdad? En otras palabras, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, ya nosotros hemos oído alguna vez esta historia de los hijos de Elí. Se supone que eran ministros del templo, que eran sacerdotes del templo. Y recordemos que los sacerdotes, ¿qué hacían? Bueno, los sacerdotes comunicaban al pueblo la palabra de Dios, la ley de Dios, la tenían que enseñar al pueblo. Pero observemos cómo eran estos dos hombres en Primera de Samuel 2, versículo 12. Y dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, ojo, impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Vean qué grave. Impíos significa contrario a la piedad, significa no tener piedad. Es alguien que vive moralmente desordenado en muchos aspectos de su vida. Y oigan, lo leo de nuevo el versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estos hombres básicamente no conocían a Dios, ni siquiera eran nacidos de nuevo, imagínense. Es terrible incluso que hayan predicadores en nuestra época, que hayan predicadores o que existan predicadores que no sean nacidos de nuevo, y eso es peligroso, y eso está pasando. Eh, para todos ustedes que están escuchando, yo les quiero referir o les quiero recomendar hay un libro muy bueno, hay un libro, yo se lo recomiendo, pero como todos los libros, hay que saber escarbar, desechar lo malo, ¿verdad? Tomar lo bueno y desechar lo malo. Es un libro que para ustedes, ¿verdad? Que están llevando este curso, si les interesa, ¿verdad? Es un libro que funciona para la predicación. Es un libro de este predicador de Charles o de Carlos Spurgeon, Charles Spurgeon. Spurgeon en algunos momentos tiene algunas ideas calvinistas y que no es recomendable en ese sentido, ¿verdad? Pero tiene muy buenas ideas. Este libro se llama Discurso a mis estudiantes. Este lo pueden descargar directamente a internet, yo lo tengo. Yo se los voy a poner en el link abajito, ¿verdad? En YouTube, para que lo puedan descargar. Y lo pueden descargar y lo vean. Pero vamos a ver. En uno de sus primeros temas de este libro, que se llama Discurso a mis estudiantes, este libro está dirigido a jóvenes que en aquel momento, ¿verdad?
que querían llegar a servir a Dios. Ellos querían predicar la palabra de Dios. Yo lo recomiendo. Lean los primeros temas porque ese está tremendo, está tremendo. Como él enseña al principio. Él comienza el libro, ¿verdad? Comienza con un tema diciendo, así se llama el primer tema, se llama la vigilancia que el ministro debe de tener de sí mismo. Así se llama. El primer tema en ese libro que se van a encontrar se llama la vigilancia que el ministro debe tener de sí mismo. Es por eso que es un requisito indispensable de la piedad. Oigan esto, una genuina piedad con la cual nosotros vamos a ganar la simpatía, obviamente, de la gente y el respeto de los oyentes. Y Dios quiere que nosotros ejercitemos la piedad. Y ojo, vamos a ver también qué nos dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Como un ejercicio, tenemos que hacerlo, es como un ejercicio. Ojo lo que dice el versículo 8 de Primera de Timoteo 4. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Yo pregunto, ¿para qué aprovecha la piedad? Básicamente para todo, porque dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, es decir, se aprovecha para todo. Entonces, este texto, quiero aclarar, no está diciendo que hacer ejercicio físico sea malo, no dice eso, ¿verdad? Porque siempre hay gente que solo toma cosas que les convienen para torcer las cosas. El texto no dice que sea malo. El ejercicio es bueno, el ejercicio corporal, pero la piedad es mucho mejor. Es decir, si yo ejercito la piedad, la piedad de mi vida, y es mucho mejor que el ejercicio corporal. ¿Y por qué dice eso? Porque a lo mejor en el ejercicio corporal hay gente, ustedes saben, gente que va al gimnasio, hay gente que pasa horas y horas y horas y horas para tener un cuerpo bonito. Hombres y mujeres para que tengan un cuerpo bonito, muy bien conservado, bien cuidado. Pero, pero estas personas, según lo que nos viene hablando la escritura, no tienen cuidado, no digo que todos, ¿verdad? No tienen cuidado de la vida espiritual en ese caso, que es la piedad. La piedad para todo aprovecha, dice la escritura. Entonces, tenemos que aprender que si a usted le gusta, a usted o a mí, nos gusta hacer ejercicio corporal, pues hagámoslo, no pasa nada. Pero hay que pasar más tiempo en el ejercicio de la piedad porque eso dice la palabra que es más provechoso en nuestra vida espiritual y en nuestra vida así en general. Incluso, bueno, les pongo un ejemplo. Yo practiqué ciclismo durante muchos años, ¿verdad? Es algo que me gusta, pero ya con el pasar del tiempo no le puedo dedicar tanto tiempo al ciclismo. De hecho, en cierta manera lo he dejado porque eh, eh, no puedo dedicarle tanto al ciclismo porque tengo otras cosas más importantes, entre esas está la familia y el Señor, un montón de cosas. Entonces hay cosas que son prioridad, yo lo digo así, pero no está mal que se practique el ejercicio. Si tengo la oportunidad, sería espectacular. Pero hay otras prioridades. Ahora, dice, esta frase, vamos a ver, cuando se habla de esta frase, el ejercicio corporal, en el inglés, perdón, yo no sé inglés, ¿verdad? Entonces, si ustedes me oyen decir esta palabra mal, pues me van a disculpar porque no sé inglés. En inglés se traduce ejercicio corporal, vamos a ver, aquí está. En inglés se traduce como la combinación de dos palabras. Por ejemplo, en inglés hay una palabra que describe perdón, lo que es la piedad, ¿verdad? Que se describe de esta manera como Godliness, se escribe Godlineses, Godliness, así, ¿verdad? Godliness o Godlines, como os diga, el que sabe me puede corregir. Eh, que se escribe como piedad. Pero también en la Biblia, en inglés, ¿verdad? La Biblia en inglés, viene otra palabra que es la palabra piety. En inglés que es piety, es P-I-E, otra vez repito,
P-I-E de elefante, T de taladro y la Y, piety. Ese es en inglés, que también se traduce por piedad. Solo que hay una grande diferencia y esta diferencia es algo que nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, ahora, ¿cuál piedad tenemos que ejercitar? Bueno, vamos a piety. Piety se refiere a una piedad que tiene que ver con lo que es externo, tiene que ver externamente. Y godliness o godliness es una piedad que tiene que ver con lo interior. Vamos a ver un ejemplo con una ilustración que les voy a poner. Se cuenta o se dice que en las Filipinas hay una ciudad llamada Baguio y en ese Baguio, por así decirlo, vamos a ver porque tengo aquí algo repetido ya. En ese Baguio hay un templo católico. Se cuenta que cuando se entra a este templo, se observa o se puede observar al fondo siempre unas figuras de blanco como arrodilladas ante el altar. Y cuando una persona se acerca, a veces dicen que como que ven esas cosas blancas que se ven al fondo arrodilladas en el altar, se dice que son varias mujeres que son monjas y que son como monjas inmovibles y que algunos llegan, incluso cuando ven esas monjas o esas figuras ahí, llegan a pensar y dicen, wow, qué piadoso que es eso. Eso es piety. Eso es piety, es una piedad externa. Pero, vamos a ver, dice, eso es una piedad externa. Y la piedad que nos habla en la escritura de ejercitarnos en esa piedad se está refiriendo a godliness o godliness, que es una piedad interna. Es decir, no es una piedad de apariencia. No es porque usted se vista de blanco y que usted ahora dicen, wow, se viste de blanco, como esas palomitas así blanquitas, son súper santos y son súper buenos porque se vistió de blanco, muy piadoso. No. Por ahí ustedes recordarán que había yo no lo he vuelto a ver, un predicador que le gustaba vestirse de blanco, no sé si lo habrán visto. No necesito decir quién es, ¿verdad? Ahí ustedes lo pensarán. Pero se viste de blanco, como que si fuera una blanca paloma. Pero eso es piedad externa. Pero la piedad verdadera no es piety. La piedad verdadera es godliness o godliness, que tiene que ver con lo interior, ¿verdad? Con nuestro interior. Se relaciona precisamente con alguien que es obediente a los mandamientos de Dios, a alguien que practica toda la doctrina sana de Cristo. Es decir, que la pone en práctica en su propia vida. Y eso es a lo que se está refiriendo. Y nosotros debemos de ejercitarnos en este tipo de piedad, ya que esto es sumamente importante. El provecho va a ser grandísimo. Bueno, no solo grande, muy grande en nuestra vida, cuando nosotros incluso prediquemos. Y muy grande para los que nos rodean. Entonces espero haberme dado a entender, ¿verdad? Si ustedes, como dije, tienen alguna duda, me pueden escribir al correo que está ahí en el YouTube. Vamos a un tercer requisito para una predicación o para un predicador. El tercer punto. Número 3 dice, la constancia y la devoción en el estudio de las escrituras. Repito, punto número 3 de los requisitos es la constancia y la devoción en el estudio de las escrituras. Entonces, es necesario que todo predicador conozca la verdad de las escrituras, es decir, que conozca la Biblia. Es obvio que cuando uno comienza en todo este mundo, ¿verdad?, del cristianismo, hay muchas cosas que uno desconoce de la Biblia, porque uno no ha conocido toda la Biblia, o tal vez algunos no la han leído completa la Biblia. Y hay dos cosas que son diferentes. Una es leer y otra es estudiar. Pero en la lectura
es bueno como que en algún momento, por así decirlo, darle como un panorama a toda la Biblia y conocer a grandes rasgos lo que hay en la Biblia. Vamos a ver, a lo mejor algunos de ustedes, si me hacen una pregunta de alguna parte de la Biblia que tal vez yo no haya estudiado a fondo, pues tal vez yo no lo voy a saber. Tal vez no, esa parte, ¿verdad? En específico, pero nosotros tenemos que darnos a eso, al estudio y a la devoción de las escrituras. Necesitamos conocer la Biblia. Eso es importante, conocer la Biblia. Y no solo eso, también el predicador, fíjense bien, aparte de la Biblia, todo predicador debe ser alguien dado a la lectura. Un predicador debe ser estudioso en todo tipo de información relacionada a la actividad, ¿verdad? Obviamente. Como predicadores, si es que realmente alguna vez ustedes o yo sentimos el llamado de Dios y quieren hacerlo, nosotros tenemos que aprender a estudiar arte, historia, noticias, documentales. Nosotros debemos estar bien informados. No podemos pararnos, digamos, no podemos parar ni pararnos en el altar y hablar algo que no tiene fundamento. Porque en la congregación, escuchen esto, porque en la congregación o en el internet vamos a encontrar mucha gente que conoce. Imagínense ustedes que ustedes usan un término, ustedes están en el altar predicando y enseñando algo y ustedes usan un término médico y usted está dando un significado que está mal. Y resulta que ahí, bueno, si usted lo está dando así es porque se tiene que preparar, pero y tiene que estudiar, tiene que investigar para poder hablar sobre el tema. Hay que hacerlo. Y suponiendo eso, ¿verdad? Voy a decir esto, voy a usar esto, de que el corazón, que la sangre, que un montón de cosas. Pero resulta que yo sí tengo que estar bien informado de lo que yo voy a, para, de que lo que voy a decir está bien o no. Esto es muy importante. Y por un lado, nosotros debemos ser muy estudiosos de la palabra y conocer muy bien. Pero por eso es que tenemos que ser conocedores de muchas cosas. Ustedes imaginan que ustedes estén predicando ahí, mencionando de algún tema que tenga que ver con ingeniería, con arte, con medicina o cualquier otra cosa, que estén dando un mal significado, algo que ustedes no estudiaron, no se prepararon y que ahí en su congregación esté un ingeniero, esté un médico, esté un arquitecto, esté algún profesional, un filósofo, cualquier cosa, y ustedes estén diciendo algo que no es correcto, y la persona se va a dar cuenta. Por eso hay que prepararse. Dice también en 2 de Timoteo 2:15, 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que traza bien la palabra de verdad, que es una línea recta. La palabra de verdad, es decir, que traza rectamente, que traza bien la palabra de verdad. Cuando dice la palabra obrero aprobado, es porque seguro sí nos estamos dando a la tarea de investigar, primero que la Biblia, y en segundo lugar, cualquier información que usemos dentro de la predicación o lo que ustedes vayan a usar. Por ejemplo, como dije ahorita, si ustedes van a hablar un sermón suponiendo, voy a predicar que Dios quiere personas que influyen en el mundo, y supongamos que a lo mejor comenzamos con una introducción de personajes que han sido protagónicos en la historia y hacemos una pregunta. Y yo digo, ¿quién inventó el bombillo? Pues fue fulano de tal y resulta que estudiamos, investigamos bien a este personaje y cómo logró por primera vez crear un bombillo. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe, sin buscar en internet, sin hacer trampa, alguno de ustedes saben quién fue el que creó o el autor del bombillo? Si alguien lo sabe y tiene la respuesta, me lo puede enviar, lo puede escribir, ¿verdad? Al correo, porque yo voy a dar la respuesta, pero tiene que mandarlo así a conciencia de verdad, de que sí sabía quién era. Bueno, ¿saben quién fue el autor del bombillo? Bueno, esta persona se llamó, para aquellos que no saben, se llamó Thomas Alva Edison. Este hombre, ojo, hizo 999
perdón, hizo 999 intentos y dice que en el 1000 logró pegarlo. Pero vamos a ver, pero ustedes pueden hablar, un ejemplo, decir cómo este personaje influyó en el mundo. O ustedes pueden pensar en que él la persona que inventó la lectura braille y la lectura con las manos para los no videntes. Esta persona se llamó, por ejemplo, fue Louis Braille. Louis Braille. Pero si ustedes, por ejemplo, van a hablar de algún tema o personaje, ustedes deben estudiar sobre cada uno de ellos. Porque si ustedes al hablarlo y al mencionarlo, la gente que está escuchándote, hay personas que conocen, que ya tienen esa información, que han estudiado y se han preparado. Imagínense, como acabo de decir, imagínense que ustedes salen a hablar cualquier cosa y el que está oyendo sabe y se da cuenta que lo que usted está diciendo no es así. Por eso tenemos que estar bien informados. El predicador debe entender ese punto, es muy importante. Esto que les voy a mencionar, esta frase la dijo un hombre en el pasado. Dice él, el predicador debe saber todo. No hay conocimiento que no pueda utilizar. Debe procurar tener más y mejores conocimientos que la gran mayoría de los oyentes. ¿Vieron qué gran responsabilidad? Es una enorme responsabilidad. Cuando uno se para en el púlpito, por ejemplo, yo me he asustado, a mí me han temblado las piernas del susto y a veces se nota y le tiemblan a uno porque en muchos sentidos, o por un lado, yo debo de tener confianza en que es Dios el que va a hacer las cosas, pero en el lado humano, uno no deja de tener temor de hablar bien las cosas, de decir las cosas bien como debe ser, de no decir algo que no esté bien fundamentado. Me recuerda esto hace unos años, bastantes años, yo tuve a un muchachillo que fue líder mío, ¿verdad? Eh, tengo que decirlo, lamentablemente, una poca o nula preparación, ¿verdad? Y se le ocurrió decir que Jesús era rubio porque lo había visto, quién sabe si lo vio en Wikipedia o en el Rincón del Vago, pero que Jesús era rubio, de 2 metros de altura, musculoso, de ojos azules y lo afirmó. Y yo, man, no puede ser, pero bueno, es un ejemplo. Y todo eso es parte de lo que hace uno, y más porque ya uno sabe que miles de personas escuchan. Entonces uno tiene que estar lo mejor preparado, como dice este hombre, ¿verdad? Debes saber de todo, que todo conocimiento, ya sea de la NASA, ya sea de las últimas noticias de lo que está pasando, obviamente vamos a hablar dependiendo de del tema de lo que se vaya a predicar, ¿verdad? Es decir, si yo voy a hablar de Bernabé, yo no voy a hablar de noticias, porque a lo mejor las noticias no tienen nada que ver con Bernabé. Entonces, esto es parte de lo que debe de ser usted y yo como un predicador. Debemos procurar saber muchas cosas. El predicador también debe, ojo con esto, el predicador debe estar ocupado día con día con el estudio constante de las escrituras, porque esa es su herramienta fundamental de trabajo. Es su herramienta fundamental de trabajo. De la misma forma, así como para el doctor es su maletín, ¿verdad? Como el doctor Chapatín, su maletín donde trae toda la herramienta para diagnosticar. Así para nosotros es la palabra de Dios también, para dar un buen consejo, para compartir. Esta es siempre nuestra herramienta de trabajo. Y el predicador debe de preguntarse siempre. Uno debe de preguntarse, he hecho todo humanamente posible para hacer del mensaje una obra que refleje el mensaje de Dios. Esto lo voy a repetir. Es decir, ustedes y yo como predicadores debemos de hacernos la pregunta, ¿hemos hecho todo lo humanamente posible para hacer del mensaje una obra que refleje el mensaje de Dios? Me he dado verdaderamente a la tarea de investigar el significado espiritual del texto bíblico que yo voy a utilizar. Debemos de preguntarnos eso. Oigan, se dice que el pecado más grave de un predicador es la falta de trabajo y preparación en sus mensajes. Y ojo,
No hay pretextos. No salgan diciendo que es porque está dedicado 24/7 al ministerio, porque yo no, porque como yo no estoy dedicado al servicio del ministerio 24/7, no, el pastor tiene un trabajo incluso secular, porque algunos podrían decir, ay, es que el pastor se dedica a eso 24/7, yo tengo un trabajo secular. No, 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 no. Incluso yo quiero recordarles, por ejemplo, el pastor de nosotros tiene un trabajo secular. Él tiene que sacar tiempo para preparar todo como debe de ser. Entonces, incluso trabajando de tiempo completo, no crean que todas las horas son libres. Por ejemplo, eh, 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 digamos, yo vengo aquí, puede ser que yo esté dando, o en las clases, ¿verdad? En la iglesia, yo esté dando las clases, y a mí a veces me llaman por teléfono, y a veces hay que atender, a veces hay que atender personas, y todas las actividades que nosotros que tengamos hay que atenderlas. Independientemente de eso, hay que sí o sí hacer espacio para estudiar, para prepararse, para dar la clase. Como en mi caso, como maestro, ¿verdad? Cuando me toca dar las clases, hay que hacerlo. No nos podemos parar así nomás, aquí así ya por pararnos, no se puede. Hay que tener cuidado con todo eso. Vamos a poner ahí una pregunta y es, ¿por qué debemos ser estudiosos y constantes en la palabra de Dios? Esto es una pregunta. ¿Por qué debemos ser estudiosos y constantes en la palabra de Dios? Vamos a responder esto en este punto y estamos en el mismo punto, ¿verdad? En el número 3 todavía, de la constancia y de la devoción en el estudio de las escrituras. ¿Por qué debemos ser estudiosos y constantes de la palabra de Dios? Como punto A, vamos a poner, porque debemos estar preparados para dar respuestas correctas. Repito, ¿por qué nosotros debemos ser estudiosos y constantes de la palabra de Dios? Punto A, porque debemos estar preparados para dar respuestas correctas. Es cierto que cuando uno predica, un ejemplo, hay iglesias que a lo mejor nadie interrumpe en el momento, pero hay gente que al final se le acerca a los pastores, a los líderes, al maestro y hacen preguntas de lo que uno habló, de lo que uno enseñó, de lo que el pastor habló y enseñó. Algunos tienen muy buenas preguntas. Entonces nosotros tenemos que estar siempre preparados para dar las respuestas correctas. Por ejemplo, Primera de Pedro 3:15 dice la palabra. Dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y ojo, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ok, ahí está. ¿Cómo debemos de estar? Según esta palabra, preparados para responder. Cuenta una historia que una hermana de una congregación dice ella, y es real, dice que por primera vez había salido a evangelizar con el ministerio de evangelismo. Comentó que predicándole a una persona donde ellos estaban evangelizando, esta persona le dice a ella, o le comentó, y le dice que la Biblia no era hecha por Dios, que la Biblia había sufrido muchísimas, pero muchísimas modificaciones. Y ojo, a lo mejor ustedes, tal vez ustedes ya tienen la respuesta de lo que yo estoy diciendo, pero esta mujer no tenía la respuesta. Ella no tuvo una respuesta, y ella cuenta y dice, me quedé en silencio, no supe qué contestarle. Cuando ella le cuenta a su pastor lo que le sucedió, bueno, su pastor le dijo que no se preocupe. Así es la manera en que nosotros aprendemos. Ahora que le dijo el pastor, ahora debes darte a la tarea de investigar, pero también es bueno preguntar. Y todos debemos aprender a preguntar. Debemos aprender a preguntar. Por ejemplo, si nos dicen, la Biblia ha sufrido muchísimas modificaciones, ¿ustedes qué preguntarían al escuchar una afirmación como esa de parte de alguien? Si fuera que, bueno, no es una afirmación porque no lo saben, pero ¿qué preguntarían? Bueno, yo les voy a decir qué le diría yo a esta persona. Si a mí alguien viene y me dice, es que Luker, la Biblia ha sufrido, ya me ha pasado de hecho, la Biblia ha sufrido muchísimas modificaciones. Yo le preguntaría a esta persona, ¿a cuáles modificaciones te refieres?
Generalmente, cuando las personas vienen con una objeción de estas, cuando usted hace esta pregunta, ¿a cuáles te refieres? Ellos no le van a decir cuál porque ni siquiera saben. Entonces, primero, para poder entender de qué está hablando esta persona, porque quizás a lo mejor yo le puedo dar una respuesta, pero tal vez no es la respuesta que esa persona necesita. Yo necesito saber primero de parte de la persona a qué se refiere con esas modificaciones, es decir, a cuáles modificaciones de la Biblia se refiere. Porque un ejemplo, esta persona, a lo mejor esa persona lo que puede estar diciendo, o son muchas, ¿verdad? Muchas objeciones. Pero una objeción de esta persona podría ser el decir, es que ustedes los evangélicos no tienen los libros deuterocanónicos. Por ejemplo, esa podría ser una objeción donde ella dice que está modificado, entonces eso puede ser una. Pero yo le puedo dar una respuesta porque yo tengo cómo responderle. Pero también podría esta persona referirse y decir, es que no existe ningún documento de la Biblia del original. Bueno, ustedes ya saben que de verdad no existe ningún documento del original, no existen. Entonces viene la pregunta, entonces, ¿cómo sabemos que tenemos la verdadera palabra de Dios? Bueno, existen muchas copias de esos originales. Por ejemplo, de un solo libro, existen o hay más de 5.000 copias de un solo libro. O sea, son muchas veces, muchas copias. Es decir, 5.000 copias escritas por 5.000 copistas diferentes de aquella época. ¿Y saben qué es lo mejor del caso? Que todas estas copias de 5.000 copistas diferentes, todos concuerdan. Todas concuerdan. ¿Eso será casualidad? No lo creo. Eso es una forma contundente de que 5.000 hombres que son diferentes concuerden en lo mismo, en el mismo escrito, imagínense. ¿Y eso qué hace pensar? Que esas copias que se han encontrado en las cuevas de Qumran son tan verídicas del original que podemos nosotros estar convencidos que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la verdadera palabra de Dios. Así de fácil. Así de simple, de simple. Oigan, ¿cómo 5.000 personas, 3.000 o 1.000 personas se ponen de acuerdo para escribir lo mismo? Si son hasta de diferentes lugares. Pero hay que aclarar algo. Si es cierto que no existe ningún rollo original. Por ejemplo, de algún libro de la Biblia, no existen los originales porque eran hechos con materiales que ya con el tiempo se perdían. Pero tenemos un Dios todopoderoso que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás, dice la palabra de Dios, jamás pasarán. Dios, ¿qué hizo? Dios conservó su palabra hasta el día de hoy para tenerla intacta. Y a lo mejor, vamos a ver, a la mejor hay ciertas modificaciones que se puede referir. Un ejemplo, vamos a ver, pero yo no puedo, vamos a ver, yo no puedo hablar de eso hasta no saber a qué modificaciones se refiere. Observemos, por ejemplo, vamos a ver, observemos qué importante es estar preparado y poder ayudar a los hermanos, como en el caso de esta hermanita, ¿verdad? Que en su primera salida ya le tocó y se enfrentó con un punto sumamente importante. Y cabe resaltar que cada vez que ustedes y yo vayamos a predicar y nos hagan una pregunta, aprovechemos esa pregunta para aprender. Si nosotros no tenemos la respuesta, aprovechemos para aprender. Y como yo les he dicho en algún momento, si hay una pregunta y yo no sé la respuesta, en el momento hablando de mí, de Luker, discúlpeme, no la tengo. Pero téngalo por seguro que en la siguiente clase se la voy a responder. Porque yo me doy a la tarea de estudiar e investigar sobre algo que a lo mejor en el momento yo no lo conozco. Porque sabemos que no lo conocemos todo. O sea, nosotros no lo sabemos todo. Pero así es como debe de ser. Ahora, porque esta pregunta, ¿por qué debemos ser estudiosos y constantes de la palabra? Punto B. Vamos por el B. ¿Por qué debemos ser estudiosos y constantes de la palabra? Punto B.
para enfrentar valientemente las enseñanzas falsas que se han levantado. Punto B, para enfrentar valientemente las enseñanzas falsas que se han levantado. Ojo con esto, chicos. Todo predicador debe ser valiente para enfrentar las falsas enseñanzas con conocimiento y respaldo de las escrituras, que son nuestra fuente de autoridad. Cuando uno predica, ojo, muchas veces en el mensaje, ya, cuando uno predica ya en el mensaje, ya estás lanzando un conocimiento sustentado en la escritura, que responde ante aquella falsa enseñanza que quizás ande circulando por ahí, ¿verdad? Cuando mucha gente escucha la verdad después de recibir aquella falsa enseñanza y a llegar y escuchar la verdad, Dios lo que hace es que obra en su corazón y le abre los ojos, como ya ha pasado con mucha gente. Gente que incluso ha escuchado la palabra de Dios y que habían creído que, por ejemplo, estar declarando y echando fuera todo espíritu demoníaco y espíritu de temor, ¡huye! Espíritu de, ¡huye! No, no, o sea, ubíquense. Cuando oyen la verdad, estas personas oyen la verdad, ese mensaje sustentado en la autoridad de las escrituras, a estas personas se les abren los ojos y la gente se da cuenta que estaban equivocados en eso que creían. ¿Y qué hacen? Pues lo corrigen. Bueno, en la gran mayoría de casos, otros siguen con sus rollos. Y eso es enfrentar con valentía también las falsas enseñanzas. Y todo predicador debe de saber que la única manera de combatir dichas falsas enseñanzas es solo por la palabra de Dios, nada más. Pero también necesitamos estudiar y ser constantes en la palabra para ayudarnos y a cuidarnos en no caer en las tentaciones. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que los predicadores, los pastores y todos somos tentados? Todos los días, a cada rato. El predicador de la calle y el predicador del púlpito, ambos vamos a ser tentados y tenemos que estudiar la palabra, tenemos que ser constantes en el estudio de la palabra para cuidarnos y ayudarnos a no caer en la tentación, y eso es algo sumamente importante. Imaginemos, si nosotros cedemos a alguna tentación, a aquel que le estás predicando la palabra de Dios, ¿cómo cree que esa persona que te está escuchando, cómo crees que te va a señalar? ¿Cómo te va a echar en la cara lo que tanto usted le ha hablado? Te lo va a reprochar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Y por qué debemos hacerlo? ¿Mm? ¿Y el por qué debemos hacerlo? Bueno, esta es la pregunta interesante. ¿Por qué debemos hacerlo? Punto C. Porque nos va a ayudar a vivir cada día más de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Punto C, mejor dicho. Repito, porque nos va a ayudar a vivir cada día más de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Dónde relacionamos aquí el estudio de la palabra? Bueno, cuando dice la palabra, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a mirar? Bueno, si nosotros vamos a la palabra, así es como lo vamos a ver. Si ustedes y yo vamos a la palabra para nosotros es un espejo. Y si vamos a la palabra de Dios constantemente y nosotros la estudiamos, la palabra de Dios va a trabajar en nosotros, va a trabajar en nosotros y nos va a ayudar para que cada día aprendamos a vivir de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ok, y quiero recordarles, estamos en los requisitos ahorita. Con esto que acabamos de decir, terminamos el tercer requisito. Vamos con el cuarto. El cuarto requisito es: el mensaje que vayamos a dar debe ser de Dios y no de nuestra cosecha.
Repito, punto 4 o requisito número 4 para un predicador es: el mensaje que vayamos a dar debe ser de Dios y no de nuestra cosecha. Voy a poner un ejemplo. En Éxodo 35, versículos del 1 al 4, vemos que Moisés le dice al pueblo lo que Dios le dijo que le dijera. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dice, ojo lo que dice Éxodo 35 del 1 al 4, dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo estas cosas, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Versículo 2: 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Qué le habló Moisés al pueblo? Analicen, ¿qué fue lo que Moisés le habló al pueblo? Lo que Dios le había dicho a él. ¿Qué tiene que hacer un predicador? Pararse y hablar lo que Dios quiere que se hable. Eso es lo que Dios quiere de un predicador, de ustedes y de mí. No es pararnos por pararnos, es hablar lo que Dios quiere que se diga. Nadie puede predicar con poder sobrenatural si no predica lo que Dios le ha dicho que predique. Déjenme darles rápidamente uno que otro ejemplo de hablar, digamos, de la propia cosecha. Veamos en Jeremías 23:16. Esto que les voy a mencionar es hablar de nuestra propia cosecha. Dice Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Sabían ustedes no sé, espero que sí lo sepan, pero sabían ustedes que hoy en día hay muchos así? Que hay muchos predicadores que tienen visiones, que profetizan, pero que hablan de su propio corazón. No están hablando de la boca de Jehová. Y eso es lo que ustedes y yo debemos de tener cuidado, que no nos pase. Jeremías, oiga lo que dice Jeremías 23:21, ahí mismo, cerquita. Vean lo que dice. Jeremías 23:21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Oh, qué terrible. Ya voy a finalizar, ya con esto que viene, y finalizamos la lección de hoy. Otra vez, veamos, estos hombres están profetizando de su propia cosecha, de su propio corazón, es decir, de ellos mismos, y así no debe de ser para con nosotros. Por último, vamos a leer Jeremías 23:25. Con esto voy a terminar el día de hoy la lección. Dice, Jeremías 23:25, dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Con esto termino. Hablar de la cosecha propia es inclusive llevar a la gente siempre, no hacia Dios, sino incluso hacia el mismo hombre. Y eso es un Baal. Como predicadores, ustedes y yo, no se nos olvide. Necesitamos predicar lo que Dios quiere y no lo que hay en nuestro corazón, es decir, de nuestra propia cosecha. Amén. Les agradezco por este tiempo. Yo les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos estaremos escuchando para la siguiente lección. Hasta pronto. Bendiciones.